entrar en la presencia de Dios siempre nos produce un gozo maravilloso. Así que, bueno, qué tremendo, qué mejor que meternos en, ¿verdad?, en el torrente de Dios, en el fragor donde pasan las cosas, en el epicentro, ¿verdad?, de lo que Dios hace. Así que, miren, que es poderoso, de verdad que adorar a Dios es maravilloso, es poderoso. Esta mañana quisiera enmarcar lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad?, que es el día de la resurrección, y les voy a pedir que me acompañen en el libro del Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y vamos a leer el texto que está allí en el capítulo 2. Vamos a comenzar a la altura del verso 29. 2:29, y vamos a leer hasta el 38. Y miren, les quiero solamente poner en contexto lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer es un fragmento del primer sermón que se predicó en la iglesia cristiana. Usted sabe que la iglesia nació el día de Pentecostés. Y ese mismo día, ¿verdad?, Pedro tomó la palabra y dio un sermón, ¿verdad?, guiado, tomado por el Espíritu Santo, obviamente. Y ese capítulo 2 recoge las palabras de ese primer sermón predicado por Pedro, ese primer sermón de la iglesia cristiana. Y por eso queremos recapitular en ese sermón, porque ahí está contenido un algo muy profundo, muy poderoso, y que es tocante precisamente a lo que estamos celebrando hoy. Así que todos allí, capítulo 2, libro de los Hechos, y vamos a leer desde el verso 29 hasta el 38. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer, por favor, en voz alta? Amén. Amado. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien nosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado y ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Amén, amén. Este texto es bien importante. Vean la cantidad de veces que Pedro insiste en que Jesús resucitó. Y escuchen, por favor, no es que habían pasado muchos días. Es decir, Pedro no podía mandarse un disparate, una mentira flagrante, no podía. Esto apenas había pasado unos días atrás. Toda la ciudad de Jerusalén estaba enterada de eso. Es decir, Pedro está afirmando algo
que era conocido para la gente, algo que la gente sabía, era algo, digamos, del dominio público, pongámoslo en esos términos. Ahora, muy interesante, porque de alguna manera lo que vamos a estudiar hoy es algo así, en mi opinión, como la caja negra del cristianismo. Usted sabe que cuando un avión cae, siempre van detrás de la caja negra, y porque la caja negra es donde está el contenido, donde está registrado el contenido de lo que pasó. Es decir, la manera de poder explicar lo que pasó tiene una relación directa con lo que está grabado en esa caja negra. Bueno, si el cristianismo tuviera algo así como una caja negra en la cual se registró, ¿verdad? Se grabó la razón por la cual surge, la razón por la cual aparece, la razón por la cual emerge en la historia humana, esa caja negra va a decir no otra cosa que Jesucristo resucitó. Ahí es donde está la esencia de lo que va a estar registrado en esa caja negra, porque esa es la verdadera esencia de lo que pasó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, es obvio que los 120 no se hubiesen reunido en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto. ¿Para qué se iban a reunir? A contarse sus penas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A llorar uno en los hombros de los otros. ¿A qué se iban a reunir en Jerusalén? Si ya no había ninguna esperanza, si ya no había nada que a lo cual le pudieran apostar. Es decir, ya, si Jesucristo no resucitó después del tercer día, calabaza, cada uno para su casa, ya no hay más nada que hacer. Ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Y entonces en el aposento alto, bueno, señores, el último que salga del aposento alto que apague la luz. Ya, se acabó esto. No hay más nada que contar. La historia del cristianismo, ¿verdad?, nunca se hubiese relatado. Pero ¿sabe una cosa? El cristianismo tiene 2000 años. Y tiene 2000 años de historia porque Jesucristo sí se levantó al tercer día. Y la tumba está vacía. La tumba está vacía. Así que eso es poderoso, eso es maravilloso. A propósito, meto una cuña. Si usted quiere animarse, el próximo año vamos a ir a Jerusalén. Vamos a ir al Santo Sepulcro de nuevo. Y si usted no me cree, yo lo voy a llevar ahí al Santo Sepulcro para que usted chequee a ver si consigue algún cuerpo allí. No hay nada, está vacío. Está vacío porque Él resucitó. El Señor se levantó entre los muertos. El Señor se levantó entre los muertos. Aleluya. Así que eso es lo primero que tenemos que enfatizar, ¿verdad? Decir categóricamente que la caja negra del cristianismo es esa verdad contundente: Jesucristo resucitó. Ahí está todo. Ese es el epicentro del terremoto. Ahí es donde está, ¿verdad?, la esencia misma de lo que nosotros proclamamos. Lo que llamamos en teología el querigma. El querigma es el núcleo de la fe. A propósito, hubo un teólogo muy destacado en Alemania en el siglo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, llamado Adolfo von Hammark. Y este hombre decía que el cristianismo no tenía núcleo. Él decía que el cristianismo era como una cebolla, que se le desconchaba, se le iban quitando los pliegos, y cuando llegaba al centro no había nada, no había ninguna semilla, no había ningún núcleo en el centro. Entonces él decía que el cristianismo era como una cebolla. Estaba completamente equivocado, porque el cristianismo sí tiene un núcleo, sí tiene un centro, sí tiene algo epicéntrico, y esa es la resurrección. El cristianismo no puede ser solamente una capa. Hay algo, ¿verdad?, primogenio que le dio origen a lo que llamamos la iglesia de Cristo, y esa es la resurrección, ¿verdad? Qué tremendo. Muchas veces hay muchos sectores de la iglesia que han perdido de vista el centro, han perdido de vista el núcleo, y yo a veces me imagino que eso es algo así como una avalancha. Cuando viene una avalancha, una luz, ¿verdad?, lo que se llama, ¿verdad?, un movimiento de tierra, usualmente provocado por la erosión, usualmente eso tiene origen en una piedra que se desplaza, y por efecto de la gravedad, la piedra se desprende, se mueve,
y comienza a arrastrar un montón de cosas en su caída. Y cuando finalmente la piedra llega al piso, a nivel de la tierra, se ha traído un montón de cosas y es muy difícil identificar cuál fue aquella piedra que comenzó todo, ¿verdad? Cuando la luz, cuando la avalancha llega al piso, es muy difícil identificar cuál fue esa piedra. Pero nosotros no tenemos ese problema. Nosotros en la fe cristiana no tenemos ese problema, porque nosotros sí podemos identificar cuál fue la piedra que lo produjo todo. Y la piedra que lo produjo todo fue Jesucristo, nuestro Señor. Él es el centro mismo. Él es el que produjo todo este efecto, ¿verdad? Todo este efecto que llamamos la iglesia de Cristo. Y por eso nosotros podemos identificar con precisión cuándo comenzó todo, por qué comenzó todo, ¿verdad? Y por supuesto, el Cristo muerto y resucitado es la esencia de lo que llamamos el Evangelio. Cristo murió por nosotros, Cristo se levantó de entre los muertos para poder vencer, ¿verdad?, al pecado y a la muerte. Y si Jesucristo no se levantaba entre los muertos, como les dije, ya no hay más nada que hacer, cada quien a lo suyo, ¿verdad?, porque lo que Dios nos dijo no era verdad. Todo el plan profético de Dios del Antiguo Testamento se vendría al suelo, se caería catapultado, ya no hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Así que lo bello es que Jesús sí se levantó de entre los muertos. Jesús sí resucitó. Y por eso estamos aquí reunidos. Y por eso tenemos una gran celebración, porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Ahora, este texto tiene tres aspectos importantes que tenemos que reconocer. Este texto nos ofrece dos argumentos a favor de la resurrección, nos ofrece dos consecuencias de la resurrección y nos ofrece dos implicaciones de la resurrección. Ok, vamos a comenzar con lo primero. ¿Cuáles son los dos argumentos que Pedro usa aquí para probar como veraz la resurrección de Jesucristo? El primero que utiliza es la profecía. Dice, David, en calidad de profeta, predijo algo. Y ustedes saben que David vivió por allá en el 900 años antes de Cristo. Eso quiere decir que más de 9 siglos habían transcurrido desde la profecía de David hasta el momento que se cumplió en la persona de Cristo. Entonces, el primer argumento de Pedro es la profecía. ¿Cómo sabemos que Jesucristo realmente es Dios y es el Mesías? Porque proféticamente las palabras de David se cumplieron cabalmente en Jesucristo. Mire, esa profecía no se puede cumplir en nadie más. Porque ¿cuántas personas conoce usted que hayan resucitado? Que hayan vencido la muerte, que se hayan levantado el tercer día. Eso era imposible, ¿verdad? Solamente Jesucristo ha resucitado. Solamente Jesús de Nazaret ha resucitado. Así que, por lo tanto, esa profecía solamente se cumple en la persona de Cristo. Hay personas que han sido vivificadas, y sí, han regresado a la vida, pero nadie ha resucitado. El único que ha resucitado es Jesucristo, ¿verdad? Porque resucitar no es lo mismo que revivir, son dos cosas diferentes. La resurrección es regresar en un cuerpo perfecto, es ser revestido de gloria. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús no solamente regresó a la vida, Jesús resucitó. Y por eso la Escritura dice que Él es el primero de la resurrección. Es la primicia de la resurrección. Él es el primero en que ha resucitado. Y lo que le pasó a Él nos va a pasar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos fe en que la palabra de Dios, de la misma manera que proféticamente se cumplió en Cristo, se va a cumplir también proféticamente en nosotros. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, el primer argumento de Pedro es que Jesús, la muerte y la resurrección de Jesucristo fue profetizada 900 años antes. No estamos hablando de que alguien, ¿verdad?, una semana antes dijo, me parece que va a morir. Bueno, eso era como muy fácil. 900 años antes. David, ¿verdad?, sin saber exactamente
de lo que hablaba, Dios puso palabra en su boca para declarar esta profecía y la puso por escrito 900 años antes. El Mesías tenía que morir, el Mesías tenía que resucitar. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es el segundo argumento de Pedro? Les dije que eran dos argumentos. El primero es la profecía, el segundo es que Pedro les dice, de lo cual nosotros fuimos testigos. El segundo argumento de Pedro es decirle a la gente, nosotros lo vimos, nosotros lo presenciamos, ustedes estaban aquí, ustedes son ciudadanos de Jerusalén, ustedes se dieron cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, Jesús resucitó. En otras palabras, Pedro está apelando a la historia, a un evento que podía ser reseñado históricamente, un evento que había pasado a la vista de todo el mundo. Se enteró el Imperio Romano, claro que se enteró el Imperio Romano, porque ustedes saben que la tumba de Jesús estaba sellada con el sello de Roma, con el sello de la Pax Romana, y donde los romanos ponían ese sello, eso estaba bajo el cuidado, la protección, estaba custodiado por los romanos. ¿Y qué fue lo que pasó? La piedra se movió, el sello se rompió. En otras palabras, Jesús pasó por encima de todo. La guardia real romana que estaba allí asignada a Jerusalén se enteraron de lo que estaba pasando. Tuvieron que inventarse, ¿verdad?, un argumento para poder decir que no había pasado. Pero todo el mundo se enteró. Se enteraron los romanos, se enteraron la élite judía, se enteraron los fariseos, los saduceos, se enteraron obviamente el pueblo, la gente de a pie. Todo el mundo en Jerusalén se enteró que Jesús de Nazaret había resucitado. Entonces, Pedro está hablando de un evento con el cual todo el mundo podía identificarse y podía relacionarse. Acuérdense, habían pasado muy pocos días desde el momento en que Jesús había resucitado hasta ese momento del Pentecostés. Así que por lo tanto la gente todavía lo tenía muy fresco, y por eso él se está refiriendo a un evento que la gente no podía refutarle, no podía contradecirle. Entonces, dos argumentos usa Pedro para hablar de la resurrección, para justificar la resurrección de Jesucristo. Dos argumentos. Ahora, dos consecuencias. ¿Cuáles son esas dos consecuencias? Después que Pedro dice todo lo que dice, ¿verdad?, concluye, llega a una conclusión y habla de las dos consecuencias obvias. Si la profecía se cumplió en Jesús y si el evento de la resurrección fue algo público, que todo el mundo lo vio, que nadie puede negarlo, entonces por lo tanto la conclusión a la que llega Pedro es esta. Dice, 1, Jesucristo es el Señor, y 2, Jesucristo es el Mesías. Esa es la conclusión a la que llega Pedro. ¿Ve? ¿Cuál es la consecuencia de la resurrección? Que Jesús fue acreditado. Jesús fue acreditado. Jesús fue ratificado. Jesús fue plenamente, ¿verdad?, plenamente probado como Señor y como Mesías. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese sido Señor, no pudiese haber vencido a la muerte. Nadie ha vencido la muerte, excepto Jesús de Nazaret, porque solamente Él es Señor sobre todas las cosas, sobre lo visible y sobre lo invisible. Así que Jesús, al levantarse de los muertos, al regresar después de 3 días de muerto, ¿verdad?, ¿qué estaba haciendo? Estaba probando que Él era el Señor de la historia. ¿Por qué? Porque nadie, mire, los hombres más poderosos que han existido en el planeta, Genghis Khan, ¿cómo se llama?, Alejandro Magno, Nabucodonosor, los faraones en Egipto, los grandes dueños del poder en el hemisferio occidental, los grandes imperios que se han levantado, ninguno de ellos ha regresado a la vida. Ninguno de ellos. No importa cuánto poder tuvieron en la tierra, ninguno de ellos ha regresado a la vida. Cuando abren las grandes bóvedas que están en las pirámides, en Egipto, en Memphis, en estos lugares, y abren esas grandes bóvedas, ahí está el cuerpo inerte de la persona tal y como lo habían enterrado, lo habían momificado. Está ahí.
Porque nadie ha regresado a la vida. Lo único que ha resucitado es Jesucristo. Él es el único que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él es el único que ha probado ser el Señor de la historia. Mire, yo me puedo parar en una esquina. Yo me puedo ir aquí al centro de la ciudad y en un lugar público, a la vista de todo el mundo, puedo agarrar un megáfono y comenzar a decir: yo soy Dios, mírenme, aquí estoy, yo soy Dios. La cosa no es decirlo, la cosa es poder probarlo. Que decirlo, ¿verdad? Decirlo es una cosa fácil. Pero, y cuando la gente me diga: bueno, si tú eres Dios, solucioname el problema que tengo, saca a mi madre que está en cuidados intensivos, sácala del hospital, o si tú eres Dios, toca esto para que se convierta en oro, o crea una solución al medio ambiente, al caos ecológico que tenemos. Es decir, decirlo es fácil, pero hacerlo es lo complicado. Pero el asunto es que Jesús de Nazaret no solamente dijo serlo, pero Él en la resurrección probó que Él es Señor sobre todas las cosas. Que en otras palabras, Jesús no tiene jefe. Ni la muerte le pudo decir que no. Ni la muerte le pudo negar su autoridad. Jesús es Dios por encima de todos y de todas las cosas. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Y lo segundo es el Mesías. ¿Por qué? Porque toda la profecía que se cumplió en Jesús, los cristianos no la sacaron de su propia literatura, no. Todo el mundo sabe que los cristianos adoptaron la literatura que el pueblo de Israel asumía como literatura sagrada. En otras palabras, la revelación cristiana no era ajena a la revelación judía. Así que por lo tanto se estaba refiriendo a la misma persona. Y por eso es que Pedro dice: no solamente el Señor, es el Mesías también. Es el Cristo. Él es el que estábamos esperando. Él es del cual habló David. Él es del cual hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Él es el Señor de la historia. Él es el Mesías de los judíos. En otras palabras, Él lo es todo absolutamente. Entonces esa es la gran conclusión a la que llega Pedro. Pero ojo, ahí no termina la cosa, ¿verdad? Les dije, hay dos argumentos y esos dos argumentos se convierten en la explicación. Esa es la explicación. Pero después hay dos consecuencias que se convierten en ¿qué? En la conclusión a la que llega Pedro. Pero todavía faltan dos cosas más. Y son las implicaciones, que son dos grandes imperativos. La gente, después que Pedro expone todo aquello de manera muy bien trazada y con argumentos muy bien apuntalados, la gente le pregunta: hermano, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces ahí vienen las dos implicaciones, o lo que yo llamo los dos imperativos. El primero es: arrepiéntanse. Y el segundo: bautícense. Esa es la recomendación de Pedro. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué? Mire, porque si Pedro explicó a través de estos dos argumentos que la resurrección es verídica, y ya eso lo entendimos, y luego explicó que si la resurrección es verídica, la consecuencia es que Jesús tiene que ser el Señor y tiene que ser el Mesías, ¿verdad? Entonces ahora vienen los corolarios, como se dice, es decir, las consecuencias de todo esto. ¿Cuál es? Que si Jesús es el Mesías porque resucitó, si Jesús es el Señor porque resucitó, entonces ¿qué me toca hacer a mí delante de semejante hecho? Delante de semejante hazaña, delante de semejante evento histórico, delante de semejante verdad contundente, ¿qué me corresponde hacer a mí? Uno, arrepentirme. ¿Qué significa arrepentirme? Dejar la manera en que estaba viviendo. Arrepentirse es, si usted va en esta dirección, usted hace un giro completo en dirección opuesta. O sea, arrepentirnos es no solamente admitir que estoy equivocado. Arrepentirme no solamente es admitir que voy en la dirección equivocada. Admitirme es hacer un giro
Porque hay gente que descaradamente le admiten que son pecadores, pero no dejan de vivir en esa vida. Hay gente que le admite a usted que sí, que se equivocaron, pero lo siguen haciendo. Hay gente, ¿verdad? Entonces, ese no es arrepentimiento, eso es simplemente una admisión. Pero el arrepentimiento no es así. Arrepentirnos significa que me doy cuenta que estoy mal, que me doy cuenta reconozco mi condición, reconozco mi pecado, reconozco mi extravío y tomo una determinación de cambiarlo, de ir en la dirección correcta. Enmiendo, hay una enmienda. El arrepentimiento implica una enmienda. Pero mire qué interesante. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué? Porque arrepentirnos es admitir, es reconocer, es pedir perdón y comenzar a buscar el camino correcto. Pero bautizarse, ¿sabe lo que significa? En el contexto de la iglesia primitiva, lo que significaba bautizarse era un acto de compromiso. Era un acto de compromiso con Cristo. Cuando los cristianos se bautizaban, realmente lo que estaban diciendo públicamente, y de hecho ese evento era un evento que se hacía en público, porque los cristianos estaban manifestando públicamente, o sea, en presencia de sus hermanos que eran testigos de aquel evento. Lo que los cristianos hacían al bautizarse era decir públicamente que ellos estaban dispuestos a sufrir todas las consecuencias que fuesen necesarias por causa del seguimiento a Jesucristo. Bautizarse hoy día es una cosa como que la tomamos muy light, ¿no? Muy ligeramente, pero en el tiempo del tiempo de la iglesia primitiva no era así. ¿Sabe por qué? Porque bautizarse era correr la suerte de un cristiano. Y los cristianos en el tiempo de Jesús no valían ni un chavito partido por la mitad. ¿Sabe por qué? Porque todos los cristianos traían sobre sí la sentencia de muerte. El cristianismo era una fe perseguida, el cristianismo era una fe atacada, el cristianismo era clandestino, el cristianismo era algo mal visto, algo peyorativo, algo degradante. Entonces, serse cristiano no es como hoy día. Hoy ser cristiano es trading, ¿cómo se llama? Está de moda, es una cosa que la gente ¿verdad? Se ve bien, se ve hasta cool, ¿no? Es bien, es chévere. Pues hoy día ser cristiano es chévere. Hasta los artistas hoy públicamente admiten ser cristianos, cosas que antes lo hacían solamente, ¿verdad? No, hoy día no, ¿entiendes? Porque hoy es bien, nadie se mete con eso. Bueno, todavía, porque las cosas están cambiando, pero todavía nadie se mete con eso. Pero en el tiempo de Jesús no. Bautizarse, escuche esto, bautizarse en el tiempo de Jesús significaba firmar su sentencia de muerte. Usted estaba asumiendo, al bautizarse, usted estaba asumiendo correr la misma suerte de Jesús. Que lo crucificaran, que los romanos lo mataran. En otras palabras, hacer el acto de bautismo en la iglesia primitiva era un acto, o sea, había que entender lo que uno estaba haciendo, había que tener profunda convicción, había que ser movido por la fe para tomar ese acto. Y esa es la recomendación de Pedro, que se arrepientan y que se bauticen. ¿Por qué? Mire, ante la persona de Jesucristo, usted no puede permanecer impávido, usted no puede mantenerse ajeno, usted no puede ignorar la persona de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque es la persona más importante en el universo. ¿Usted puede acaso ignorar a Dios? Bueno, usted puede hacerlo, pero ¿sabe las consecuencias que eso le puede traer? Si usted decide dejar a Dios fuera de la ecuación de su vida, usted tiene que
hacer una vida completamente a su manera y con todas las implicaciones que eso pueda traer. Pero cuando usted decide algo con relación a Dios, usted decide ir a favor o en contra. Usted no puede decir, bueno, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, pero lo pensaré. No. Usted con la persona de Cristo tiene que tomar una determinación. O usted lo rechaza o usted lo asume como rey, como señor de su vida. Pero no puede ser solamente una persona, como dicen por ahí, una persona que me cae bien, me gusta, ¿verdad? Me llama la atención, o me parece un buen ejemplo moral, o me parece un gran profeta, un gran iluminado, un gran maestro. No. Usted tiene que tomar una determinación. Y eso es lo que está haciendo Pedro en este sermón. Es acorralando a la gente diciéndole, ojo, si Jesucristo resucitó, Él es Señor y es Mesías. Y si Él es Señor y Mesías, entonces tienen que arrepentirse y bautizarse. Ahí es donde está la cosa. ¿Por qué? Mi querido, porque si Él es el Señor, si Jesucristo es el Señor, y ya les probé que la única razón por la que nosotros decimos que Él es el Señor es porque nadie más ha regresado de la muerte. Nadie más ha regresado de la muerte. Nadie más ha vencido el imperio de la muerte. Nadie, jamás. Solamente Jesús de Nazaret venció a la muerte y por eso vive por siempre. Ahora, si Él es el que resucitó, Él tiene que ser el Señor y el Mesías. Ahora, si Él es el Señor y el Mesías, yo no puedo permanecer impávido ante eso. Yo no puedo decir, bueno, qué bonito. No, esa no puede ser mi actitud. Si Él es el Señor y el Mesías, Él es el Dios de la historia. Y si Él es el Dios de la historia, es quien va a juzgar mi vida. Y si Él es quien va a juzgar mi vida, yo tengo que tomar una resolución. ¿Qué hago con Dios? ¿Qué hago con Jesús? O me lo tomo en serio, o me convierto en su enemigo. Pero no puedo ser simpático con Jesús y no tenerlo por mi Señor. Eso es lo que usted no puede hacer. Usted no puede tener a Jesús como simpático, como me cae bien, qué chévere, y tenerlo y no hacer su voluntad. No. Tenerlo por Señor significa que usted comienza a organizar su vida de una manera diferente. Y usted determina que usted va a hacer la voluntad de Dios, que usted va a vivir según la voluntad de Dios. Eso es lo que Pedro está tratando de decirle a la gente. Arrepiéntanse, dejen de vivir como ustedes vivían y bautícense. Es decir, de aquí en adelante, organicen su vida comprometidos con el señorío de Jesucristo. Eso es lo que significa. Arrepentirse es dejar la vida pasada, arrepentirse es dejar la manera como yo organizaba mi vida antes y ahora la voy a organizar en función de Jesús. Ahora, eso es si Jesús es la verdad, y eso si Jesús probó ser resucitó, si probó ser el Mesías y ser Señor. Si Él no lo probó, como les dije, aquí no tenemos nada que perder. Mire, Blaise Pascal, que era un filósofo, matemático, precientífico, ¿verdad? En el siglo XVII, Blaise Pascal dijo una cosa muy interesante. Él dijo, a Dios hay que tomárselo en serio y hay que aceptarlo. Y entonces él razonaba y decía, porque si Él no es la verdad, no hemos perdido nada. Pero después decía, pero si Él es la verdad y no nos los tomamos en serio, lo perdimos todo. Porque tú puedes decir, bueno, a mí no me cuadra, y está bien, porque las cosas de Dios nunca son obligadas. Usted dice, a mí Jesús no me cuadra como Dios, está bien, pero usted tiene que saber que en el momento que usted tomó esa resolución, usted decidió algo. Al no decidir, usted decidió. Si yo le digo a usted, mire,
Les digo a alguna de las muchachas que están aquí solteras, les digo, mire, usted se va a casar o con Luis o con Jorge. Se la pongo así, con Luis o con Jorge, ¿verdad? Y entonces la muchacha dice, ay, Luis se ve bonito, ¿verdad? Entonces dice, ah, no, yo quiero es Luis. Cuando usted dijo yo quiero Luis, usted le dijo no a Jorge. ¿Sí o no? En el momento que nosotros dijimos no a Jesús, nosotros ya tomamos una decisión. Tomamos una decisión. Por eso es que Pedro está llevando a la gente a ese punto, a decirles, si Él resucitó, Él es el Mesías. Si Él es el Mesías, Señor de la historia, y si Él es el Señor de la historia, tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte. Ya no puedes seguir viviendo como te da la gana. Ya no puedes organizar tu vida como a tu capricho. Ya no puedes decidir las cosas a tu manera. Si hay un Señor y si hay un Mesías, entonces Él es juez sobre nuestra vida. Él es la norma. Él es quien determina cómo es que voy a vivir. Y yo tengo que sujetarme a su autoridad. Porque Él no puede ser Señor sin autoridad. ¿Sí me entendió? ¿Quién me va a librar a mí de la muerte? El único que venció a la muerte. Ni modo que me va a librar de la muerte Hércules o Popeye o Superman. Por favor. El único que venció la muerte es Jesucristo. Así que el único que me podría librar a mí de la muerte eterna es Jesucristo, porque Él es el único que ha demostrado ser el Señor sobre la muerte. Entonces, si usted ignora a Jesucristo y usted muere, ¿qué pasa con tu vida? Al no estar unido a Jesucristo, al no aceptar a Jesucristo como Señor y Mesías en tu vida, entonces la muerte sigue teniendo derechos sobre tu vida. Pero en el momento que tú le perteneces a Jesucristo, porque Él es tu Señor, ya la muerte eterna no tiene más derechos sobre nuestra vida. Ya la muerte eterna no tiene ninguna potestad sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque tú has venido bajo un Señor más poderoso que la muerte. Has venido a vivir bajo Jesucristo. Has aceptado el señorío de Jesucristo. Y Jesucristo no tiene jefe. Jesucristo no tiene nadie que le dé órdenes. Él es el Señor absoluto de la historia humana. Solamente Él. Solamente Él. Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta que le hacen a Pedro. ¿Qué hacemos? Es decir, la gente agarró la onda. O sea, espérate, la gente estaba metida en el sermón de Pedro. Y le dicen, bueno, ok, estamos de acuerdo con todo lo que nos has dicho. ¿Y dónde desemboca todo esto? ¿A dónde llegamos? ¿Dónde aterriza? ¿Dónde aterriza tu sermón? ¿Dónde aterrizan tus palabras? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer si lo que tú nos estás diciendo es la verdad? Miren, mis queridos, esa es la verdad contundente de la historia humana. Jesucristo es el Señor y es el Mesías, porque solamente Él resucitó. Entonces, por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros hacer es cambiar nuestra manera de vivir, arrepentirnos. Arrepentirnos, eso es lo que significa, cambiar nuestra manera como vivíamos y de aquí en adelante bautizarnos. Bautizarnos significa asumir de aquí en adelante que ya no voy a organizar mi vida como a mí me gusta. La voy a organizar como la autoridad, como mi autoridad me lo dice. Si Jesucristo es mi autoridad, Él es quien me va a decir a mí cómo voy a vivir la vida, cómo voy a organizar mi vida, cómo voy a tomar mis decisiones. Pero bueno, pastor, es que si yo hago eso, no voy a poder hacer un montón de cosas que a mí me gustan. No voy a poder darme ciertos gusticos que yo me doy. Bueno, ahí está la decisión que hay que tomar. O tú eres la autoridad de tu vida, o Dios es la autoridad sobre tu vida. Los carros solamente tienen un timón. Los carros no tienen dos timones. O maneja usted
o maneja Dios su vida. Uno de los dos solamente puede manejar la vida. Nosotros hemos determinado que Dios vaya manejando la vida y que nosotros nos movamos al copiloto, al asiento de al lado, ¿verdad? Nos movamos al asiento de al lado. ¿Por qué? Mi querido, porque si tú manejas tu vida, tú no sabes dónde vas a ir, tú no sabes el lugar que corresponde, tú no sabes, tú no conoces el mapa, tú no tienes GPS, tú vas a errar, tú te vas a equivocar, tú vas a terminar en el lugar equivocado. Pero si tú le permites a Dios que sea quien maneje tu vida, quien lleve el timón de tu vida, Él te va a llevar al lugar correcto. Él te va a llevar al lugar perfecto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que a pesar que los cristianos los estaban matando, los estaban diezmando, ¿verdad? A diestra y siniestra, los perseguían, los torturaban, los tiraban a la arena del circo romano, los vejaban. Mire, no hay ningún registro de un cristiano amargado. No hay ningún registro de ningún cristiano que dijo: me voy, no sigo con esto. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto? No hay registro. ¿Sabe por qué? Porque la mejor vida es cuando Dios maneja tu vida. La mejor vida es cuando Él está detrás del timón, cuando Él dirige nuestros pasos, cuando Él nos ayuda, nos da la sabiduría para tomar las decisiones alineadas por su voluntad. Esa es la mejor vida. Cuando nosotros manejamos nuestra vida, terminamos siendo ingobernables. Y siempre nos vamos a estrellar, siempre vamos a terminar en una cuneta, volteados, siempre vamos a terminar dándonos un cantazo con algún, ¿verdad? Con algún carro. Mire, no sea necio, no sea necio. Usted no puede gobernar su propia vida, porque vas a ir detrás de lo que no conviene, porque vas a terminar amarrándote a lo que no conviene, porque vas a tomar las decisiones equivocadas, porque vas a precipitar tu muerte, porque vas a hacer lo que no es correcto que hagas. Pero si tú dejas que Dios maneje tu vida, que Él sea el Señor, que Él sea el Señor de tu vida, entonces Él te va a llevar al lugar correcto. Tu vida vas a experimentar lo que nunca habías logrado experimentar antes: la paz profunda que Dios da, la satisfacción profunda que Dios da. Vivir bajo el señorío de Jesucristo es el estado perfecto, porque lo que nos corresponde a nosotros es obedecerlo solamente. Lo que Él nos mande a hacer es perfecto. Usted póngale el cuño a eso, usted póngale el sello. Lo que Dios te dice que haga es perfecto, no se va a equivocar. Y además la vida en Dios te devuelve la alegría. ¿Sabe que la alegría de nosotros los cristianos no es una alegría artificial? La gente tiene una alegría allá afuera, sí. La gente tiene, pero es una alegría artificial. Es una alegría inyectada o tomada oralmente, o es una alegría sobre cubitos de hielo, o es una alegría buscando desaforadamente el placer, una alegría buscando desaforadamente la fortuna, el dinero. Esos son alegrías artificiales. Son artificiales porque el día que no tienes eso, entonces eres el hombre más o la mujer más triste sobre la faz de la tierra. Pero la alegría nuestra no depende de nada de eso. La alegría nuestra depende de saber quiénes somos para Él y quién es Él para nosotros. La alegría de nosotros depende de tenerlo a Él en nuestra vida, o que Él nos tenga a nosotros como su propiedad.
La alegría de nosotros depende en que hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La alegría de nosotros depende saber que estamos en la verdad, que estamos haciendo lo correcto. No hay una sensación más agradable que estar haciendo lo correcto. Mire, aunque lo correcto sea difícil, aunque lo correcto sea en ocasiones tortuoso, pero no hay una sensación mejor, si usted nunca la ha experimentado, que saber que aunque haya una adversidad, un problema, estoy haciendo lo correcto. ¿Qué cosa tan tremenda? No sientes, ya la adversidad ya no tiene la proporción ni el efecto que podría tener. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que estás haciendo, no tienes problema de conciencia, puedes poner la cabeza en la almohada todas las noches y nada te va a robar el sueño. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo lo correcto. Qué tremendo. Qué cosa tan tremenda. ¿Sabe cómo fue ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra llegó a los caminos de Dios? Que el hombre no podía conciliar el sueño. Se estaba haciendo adicto a las píldoras de dormir. No podía conciliar el sueño. No tenía paz en su espíritu, no tenía tranquilidad en su conciencia. Estaba atormentado. Hasta que descubrió que Dios es el único que puede quitar toda esa intranquilidad, ese estrés, esa preocupación, esa mala conciencia. Que es el único que puede perdonarnos, el único que puede poner nuestras vidas en orden, el único que puede trazarnos el camino. Cuando descubrió eso, Dios, tremendo. Jesucristo resucitó, mis queridos. Y eso significa que Él es el Señor y el Mesías. ¿Y qué implica eso entonces? Que yo tengo que ¿qué? Tengo que arrepentirme y tengo que bautizarme. Es decir, se acabó lo malo, se acabó la vida pasada en el arrepentimiento y comienza la vida nueva en el bautismo. El bautismo es el inicio de la vida nueva. El arrepentimiento es renunciar a la vida vieja. Así que eso es lo que significa que Jesús sea el Mesías. Si Jesús es el Mesías en tu vida, si Jesús es el Señor en tu vida, ya la vida vieja se acabó. Solamente hay vida nueva, vida de bautizado. La vida de bautizado. Eso es lo que nos corresponde. Mire, Sigmund Freud, que fue un psiquiatra austríaco muy, muy famoso, él decía algo curioso, pero muy interesante. Él decía: la mayoría de los cristianos son gente mal bautizada, decía él. La mayoría de los cristianos son gente mal bautizada. ¿Sabe por qué decía eso? Porque la vida de muchos cristianos no demostraba que vivieran apasionados y comprometidos con Jesucristo. Por eso él decía: muchos cristianos son gente mal bautizada. Ve, si tú eres una persona que de verdad te tomaste en serio tu bautismo, ¿sabe lo que significa eso? Significa que tú has hecho un compromiso, un pacto con Dios, que le vas a permitir al Espíritu Santo que sea el que esté detrás del timón de tu vida. El Espíritu Santo es el que tiene que estar detrás del volante. El Espíritu Santo es el que tiene que llenarte, el que tiene que estar en control de ti. Si tú crees que Jesús es Señor y Mesías, esa es la manera como nos corresponde vivir. Dejando a un lado la carne y dejando al Espíritu Santo en control, en gobierno, en absoluto control de nuestra vida. Así que, ¿quiénes aquí creen que Jesucristo es el Señor y el Mesías? Entonces, ya saben cómo nos corresponde vivir. Que la gente sepa allá afuera que nosotros tenemos un Señor y tenemos un Mesías. Que la gente allá afuera sepan que Jesucristo no se quedó en la tumba. Ese es el compromiso que hacemos. ¿Ve? No es solamente gritar voz en cuello: Jesucristo resucitó.
sino entender lo que estoy diciendo. Si Jesucristo resucitó, Él es Señor. Y si Él es Señor, a mí me corresponde vivir diferente. A mí me corresponde vivir diferente. Porque si tengo un Señor, tengo una autoridad sobre mí. Si tengo un Señor, tengo a alguien que me gobierna. La fe cristiana no es una religión, es un gobierno. Porque nosotros no tenemos un iluminado, nosotros tenemos un Señor. Allá los que tienen un iluminado, nosotros no tenemos un iluminado por Dios. Nosotros tenemos un Señor, dueño de la historia humana, y por lo tanto Él gobierna sobre su iglesia, Él gobierna sobre nosotros, sus hijos. Eso es lo que significa la resurrección, que Él es la autoridad, y como Él es la autoridad, me corresponde a mí vivir bajo la autoridad. Ahora, si tú estás bajo la autoridad de Dios, nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar, ni la muerte eterna te puede tocar. No hay juicio en contra de ti si tú estás viviendo bajo la autoridad de Dios. ¿Sabe por qué, mi querido? Cuando detienen a un gobierno y detienen a las fuerzas armadas de ese gobierno, todos los subalternos los dejan libres. ¿Saben a quiénes son los únicos que llevan a una corte? A la gente que tiene rango, a la gente que daba las órdenes. ¿Por qué? Porque los subalternos no se les implica en nada, aunque hayan disparado y hayan matado a alguien, porque ellos estaban bajo órdenes, quedan completamente libres de todo. Cuando tú vives bajo la autoridad de Dios, tú quedas libre de todo, del pecado, de la muerte eterna, de la condenación y del juicio. ¿Sabes por qué? Porque tú estás viviendo bajo órdenes, con la única diferencia que nuestro Dios no va a ser juzgado, porque Él es el que juzga todas las cosas. Así que nosotros estamos bajo la autoridad de Él, bajo las órdenes de Él. Mientras tú vivas bajo la autoridad de Dios, no te puede tocar nada, no te puede tocar nadie. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Nadie te puede sacar fuera de las cosas de Dios. Nadie te puede quitar tu destino eterno. Nadie puede borrar tu nombre del libro de la vida. Nadie. Mientras tú vivas bajo la autoridad de Dios, tú estás bajo las órdenes de Él. Tú eres un subalterno de Él y por lo tanto tú estás libre de todo juicio, de toda condenación, de toda implicación. Nadie puede tocar tu vida. Qué tremendo, ¿no? Vivir bajo la autoridad de Dios nos protege. Muchas veces pensamos que no, es al contrario. Vivir bajo la autoridad de Dios es un beneficio para nuestras vidas. Entonces, conclusión, ¿sí creemos que Jesucristo es el Señor o no? Qué bueno. Estamos dispuestos a arrepentirnos y a bautizarnos. Estamos dispuestos a vivir de esa manera. Oye, todos dijeron Jesucristo es el Señor, pero nadie dijo lo otro. Espérate. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es el Señor? ¿Y cuántos dicen que por lo tanto tenemos que arrepentirnos y bautizarnos? Ah, bueno, estamos de acuerdo ahora. Es decir, hemos entendido la resurrección. La resurrección es la prueba de que Jesucristo es el Señor. Pero la consecuencia de que Él sea el Señor es que yo tengo que vivir diferente. Usted está hoy dispuesto a ratificar ese pacto con Dios y decirle: Señor, yo hoy, día de la resurrección, regreso a vivir bajo tu autoridad. ¿Usted está hoy dispuesto a eso? ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Cierre sus ojos, mi querido, y con la seriedad del caso, usted haga un compromiso delante de Dios esta mañana, que usted vive en arrepentimiento y en bautismo lo que le queda de vida. Usted renuncia a lo viejo y se aferra a vivir
en la verdad de Dios. Padre, gracias por la resurrección de Jesucristo. Él es la verdad y no existe otra verdad fuera de Él. Él es toda la verdad que existe. Por lo tanto, Él es toda la realidad que nos espera. Jesús es Dios. Jesús es Mesías. Jesús es el Señor de la historia. Gracias. Gracias por darnos esa revelación. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales para entender la profundidad de quién es Jesús de Nazaret. Padre, pero esa revelación tiene una implicación, tiene un imperativo. Y nosotros esta mañana, en pacto, en compromiso contigo, te pedimos que tú nos capacites en el Espíritu para vivir de la manera que tú quieres que nosotros vivamos. Vivamos ceñidos a tu autoridad y vivamos, Señor, alineados por tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tanto tu autoridad como tu voluntad, Señor, sean lo que norme nuestra vida, lo que nos dirija cada día, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo lo viejo. Renunciamos a Satanás y a sus falsas promesas. Renunciamos a nuestra carne para seguirte a ti como Mesías, para seguirte a ti como Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Por qué no le das un fuerte abrazo a tu hermano y le dice: Él resucitó?